Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer y he decidido crear esta nueva serie de videos en la cual estoy platicando con un experto relacionado en algún tema que tiene que ver con impresión 3D. En esta ocasión me tocó platicar con Claudia Alcocer, licenciada en Derecho, experta en temas de propiedad intelectual, sobre algunas de las dudas que existen en la comunidad sobre temas relacionados con derechos de autor. Platicamos y resolvimos algunas de las dudas que ustedes me hicieron llegar por redes sociales. Si esta serie de videos tipo podcast más o menos es de tu agrado, dale click al botón de like para que yo lo sepa y traiga próximamente a un nuevo invitado en el canal. También en la sección de comentarios me puedes dejar cualquier duda que tengas acerca de este video, de lo que platicamos con Claudia, o tu recomendación para que yo traiga a alguien que a ti te gustaría ver en esta serie de videos y nos platique sobre algún tema relacionado con impresión 3D. Sin más introducción, solamente te recuerdo que me sigas en Instagram, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción y pues nada más, los dejo con el video que grabé con Claudia. Espero que les guste. Chao. Aquí tengo a mi derecha, a la otra derecha, a Claudia Alcocer, licenciada en Derecho. Ahorita ya se va a presentar con ustedes. Es mi invitada del día de hoy para platicar sobre temas de propiedad intelectual que creo que pues a muchos nos interesa, no solamente por temas de impresión 3D. Vamos a tratar de acercarlo hacia la impresión 3D, pero si tienen alguna otra duda también ya saben que para eso está el chat. Bueno, y el tema de hoy va a ser propiedad intelectual. Vamos a tratar de meter a la impresión 3D porque es lo que a todos nos interesa. Pero si tienen alguna otra duda al respecto de alguna empresa que quieran hacer, si son modeladores, si tienen alguna marca personal, lo que sea, lo pueden ir escribiendo en el chat. Nada me va a estar ayudando para checar el chat, por si yo no les contesto o no los saludo o algo. No es que no los esté leyendo, los tengo aquí enfrente a todos ustedes. Pero bueno, a lo mejor estoy platicando o algo, no voy a poder mandar saludos, pero Nat va a estar escribiendo todas las preguntas y me las va a mandar a mí para que aparezcan en la siguiente pantalla, que va a ser esta, ¿sale? Ahí van a aparecer nuestras dudas. Claudia nos va a ayudar a responderlas. Y bueno, le cedo el micrófono a Claudia para que nos ayude a introducirse, a presentarse. Hola, pues muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando, por esta invitación a que tuviéramos esta charla a través de tus plataformas. Espero que sea de gran interés para tu audiencia. Y bueno, me toca presentarme. Soy Claudia Alcocer, soy abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo 11 años ya practicando la profesión y como especialista en temas de propiedad intelectual, llevo 5 años aproximadamente y mi enfoque ha sido en marcas en específico. Me comentó Fernando que en varias ocasiones muchas personas de su audiencia tienen preguntas sobre propiedad intelectual, dado que están produciendo artículos a través de las impresoras, o bueno, están interesados en empezarlo a hacerlo. Les voy a explicar de forma muy resumida a qué es lo que se dedica un abogado en propiedad industrial, en propiedad intelectual propiamente, para que sepan por qué yo podría ayudarles a contestar un poco de sus preguntas. Y es que básicamente un abogado en PI, propiedad intelectual, lo que hace es elaborar estrategias para la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual de sus clientes. ¿A qué me refiero por derechos de propiedad intelectual? Todos aquellos que están relacionados con sus creaciones. Se engloba principalmente por derechos de autor y derechos de propiedad industrial. Por derechos de autor, a lo que me refiero son a obras de literatura, obras de danza, obras pictóricas, obras arquitectónicas, fotográficas, programas de software, que también están incluidos aquí mismo, musicales, programas de radio y televisión, programas audiovisuales. Y por el otro lado, propiamente propiedad industrial es lo relativo a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, que engloba a los dibujos y a los modelos. Esto es para darles como un panorama de en lo que se especializa, lo que trata un abogado de PI. Además que también elabora estrategias para que todas esas creaciones puedan ser bien explotadas por los creadores y también para defender sus derechos de terceros que los pudieran llegar a infringir. Entendiendo esto, yo creo que lo más relevante en cuanto a la impresión 3D y los productos que están generando
es el saber si al momento en que ustedes los están produciendo cuentan con el derecho para estarlo haciendo. Y esto únicamente nosotros lo podemos resolver a partir de saber cuál es el propósito con el que lo están haciendo y si tienen las licencias o las autorizaciones correspondientes por los autores. Porque no debemos de perder de vista algo muy importante, que precisamente todo aquel que crea algo, siempre que sea susceptible de un registro y de protección por parte de nuestras leyes, en específico hablando de México, de la ley del derecho de autor y de la ley federal de la propiedad industrial, derecho a usar y explotar sus creaciones. Y con esto yo quiero darles un punto de vista que favorece a las creaciones de los inventores. Y con esto, cualquier réplica, cualquier copia sin que esté autorizada por los autores o por los creadores, pues sería entendida como algo que no está autorizado y que puede ser perseguido por una infracción. Entonces tenemos que partir desde eso y tomando en cuenta que es algo totalmente justo, porque quien elabora algo, quien crea algo, tiene derecho a que el Estado lo proteja, le dé ese reconocimiento y además a que terceros no lo hagan o no lo repliquen sin su autorización, ¿no? Eso es lo que quiero que les quede súper claro. En particular, me parece que Fer, le han hecho llegar algunas preguntas sobre si es posible estar imprimiendo productos a partir de modelos o dibujos que encuentran en ciertas plataformas. Esto solamente podría ser, mejor dicho, debería de ser analizado partiendo desde el sitio en el que ustedes están entrando para obtener estos modelos y saber si tienen la autorización. En el caso de algunos que son réplicas de dibujos que ya son bien conocidos o de diseños bien conocidos, saber si quien se los está otorgando a ustedes a su vez tiene la licencia para que ustedes los reproduzcan. Es una cadena que se tiene que encontrar de ese derecho a reproducción y a réplica, ¿a quién le pertenece? No sé si a este respecto tengan alguna duda en particular. Yo quisiera que acotáramos al respecto de cómo funciona lo que tú nos estás comentando o tu experiencia en otros países, ¿no? Porque, bueno, pues, la ley va cambiando, pero tal vez el origen del modelo pues sea un país completamente distinto a donde yo estoy operando. Así que en ese sentido, ¿cómo acotarías tú la diferencia entre países? ¿Es mucha? ¿Nos sirve la información que nos vas a compartir para diferentes estados o habría que especializarse en cada uno de los países? Ok, por regla general yo te puedo decir que en la mayoría de los países los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial están protegidos de la misma forma, salvo sus excepciones que podrían ser por requisitos para obtener los registros, por requisitos para perseguir el uso ilegal y por tiempo de protección. Por decir algo, tratándose, por ejemplo, como de derecho comparado, podría ser infracciones en materia de propiedad industrial relacionadas con marcas. No se persigue de la misma forma en México que, por ejemplo, sí se persigue en otros países. En específico, podría ser como Estados Unidos. Lo que te quiero dar a entender es que en la mayoría de los países sí están reconocidos los derechos de autor y de propiedad industrial, pero sí tienen sus diferencias. O sea, no está homologada del todo. La mayoría de los países tienen celebrados tratados de derecho de autor y de propiedad industrial, pero la protección no es idéntica, o sea, sí tiene algunas excepciones, pero digamos que las reglas generales esas no variarían. Pero sí quiero hacer la acotación de lo que yo estoy ahorita planteando solamente corresponde a México y que la protección es territorial. O sea, no hay como una protección que pueda, o sea, si yo quiero patentar una invención en México, lo tengo que hacer aquí ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Si yo quiero después ese mismo invento, obtener la patente en Chile, tendría que ir a Chile, bueno, no ir físicamente, pero tendría que hacer el trámite en Chile. Si lo quiero hacer en Estados Unidos, también tendría que hacer en Estados Unidos. No es algo que sea universal, sí tiene que ser conforme a las leyes de cada estado. El tema, por ejemplo, de patentes o modelos de utilidad es muy particular.
porque una vez que ya se hacen públicos, ya no son objeto de una patente. O sea, eso también hay que tener mucho cuidado. Luego, me ha tocado, por ejemplo, clientes que quieren que obtengamos el registro de un modelo de utilidad o de una patente y, y ya la hicieron pública. Entonces, eso le quita un requisito que nos pide la ley de la propiedad industrial para que podamos iniciar con los trámites. No deben de ser públicas y solamente te dan cierto plazo de que se haya divulgado para que entonces tú lo puedas iniciar el registro y obtener ya sea la patente o el registro de modelo. Lo que se puede entender como que se hace público es que tú lo reveles. O sea, desde que lo hagas público en una feria, lo hagas público en internet, lo hagas público ya vendiéndolo, eso ya se entiende como una divulgación. Pero también se tiene que hacer la precisión de que aunque te pudiera dar respuestas generales, cada caso es particular y merece un estudio específico. Porque también hay casos en los que me dicen, oye, pues es que yo ya tuve la divulgación de la invención. Ya analizándolo nos damos cuenta de que como tal no fue una divulgación, sino que fue una presentación y que todavía podríamos estar en tiempo para poder dar el registro. Digamos, si yo soy el creativo que tiene esta idea y que lo hace y lo divulga y no lo patento, a futuro yo sí lo puedo patentar o ya nadie lo puede patentar. Tienes cierto plazo y depende de cómo lo hayas divulgado. Ok. Digamos que si sí lo divulgaste, así como si ya tú tienes la patente y luego quieres ir al INPI para obtener la patente, si el INPI encuentra que ya hubo una divulgación, es sujeto de estudio para ver si te pueden dar o no la patente. Que ahí es donde entran especialistas como tú, ¿no? O sea, que se dedican precisamente a ayudarnos con esa parte. Para las personas que nos ven que no son de México, el INPI es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, que es el órgano gubernamental que se encarga de estos asuntos. Dependiendo de tu país, va a haber uno u otro, y pues tendrás las siglas de tu país, supongo. Pero, pues al final de cuentas, lo que nos comenta Claudia es que pues, hay un ente que el gobierno nos proporciona esta facilidad. Sí, de hecho, en temas de propiedad intelectual, en México tenemos dos, en donde vamos a recurrir para registrar modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, modelos industriales y patentes, es en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Pero para registrar creaciones artísticas, literarias, audiovisuales, es en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Son dos distintos. En otros países lo hacen de forma conjunta y solamente tienen una oficina, y en otros es igual que aquí, que dividen en derechos de autor y propiedad industrial en distintas oficinas. Ok. Creo que esa información es súper importante. O sea, sí había escuchado del INDAUTOR, pero bueno, creo que ya lo dejaste súper claro. Okay. Tengo unas preguntas que fui copiando con anterioridad de los que me escribieron en el video que subí a YouTube y también algunas por Instagram que me mandaron. Voy a empezar a leer esas y en la cola ya me está poniendo Nat las preguntas que ustedes me van dejando en el chat. Las primeras preguntas que me comparten, la primera que copié fue de Carlos. Carlos Alberto nos escribe: si realizo un diseño 3D y un personaje 2D, ejemplo, un sticker de Facebook, ¿aún tiene derechos de autor o ya es diferente? Es distinto. Hablando de derechos de autor en forma muy particular, como son dibujos, el tipo de sticker que me estás diciendo que utilizamos mucho, no estás perdiendo el derecho de autor, y de hecho pasa algo muy curioso con los derechos de autor, que el derecho lo empiezas a tener desde que lo fijas, o sea, desde que lo haces, ya ahí está tu derecho de autor. Okay. O sea, en el entendido de que no estás copiando y que es una invención propia y original, desde el momento en el que tú la fijas, ya sea digitalmente, ahí ya está tu derecho de autor. Lo que se hace en INDAUTOR es registrarlo, obtener el registro para que entonces tú puedas perseguir el derecho ilícito de otros. En el INPI vemos todo lo referente a las patentes, a los modelos de utilidad, a los diseños industriales, marcas, secretos industriales, avisos comerciales, nombres comerciales. Y eso sí necesitan un registro, pero también estás protegido desde el primer momento en el que tú lo empiezas en el que lo creas.
pero en el caso de marcas, bueno, es preferible contar ya con el registro para perseguir a terceros. La siguiente pregunta que nos escribían, Alberto Bautista, es: no puedo iniciar mi proyecto porque tengo la incertidumbre de saber si me aceptarán un registro de marca. ¿Qué pasa si inicio toda la identidad, logo, sitio, nombre, etcétera, y al final me niegan el registro por X razón? Por eso es importante que siempre, antes de que una empresa o un particular empiece a utilizar una marca, un logo, que es el aviso comercial, se realice una investigación previa para saber si ya hay uno que sea similar. Y después de investigar, pues sí es preferible tener el registro, iniciar con las solicitudes de registro ante el INPI. Pues, o sea, que tú empieces con toda una producción y que al año te des cuenta de que esa marca se parecía muchísimo a otra marca que sí tenía registro, o incluso a otra marca que no tenía registro, pero que se empezó a utilizar antes, y que en ese caso esa otra persona tendría un derecho de preferencia respecto de tu derecho. Antes de ya tener un establecimiento o una tienda en línea o una página de internet, checar que ese diseño de la marca o ese aviso comercial no exista ya o haya uno similar. Ok, y esta investigación, o sea, preguntando desde el punto de vista de un ingeniero que sabe poco al respecto de esto, ¿la tengo que hacer yo? O sea, ¿hay forma en la que yo puedo meterme en una página de internet, no sé, hacer la investigación? ¿O la recomendación es recurrir a un experto que sí, o sea, me va a decir bien a bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Ok, la recomendación de cajón es siempre recurrir a un experto. Si hay una página del INPI en la que tú puedes realizar una búsqueda fonética. Okay. Tratándose de, por ejemplo, marcas, tenemos una clasificación de productos y servicios en la que tú puedes, debes de clasificar qué tipo de producto o servicio quieres identificar con esa marca. Y en esa página que te digo, se hace una búsqueda automática por el sistema del INPI, en el que dependiendo de la clase y la marca te van a arrojar un resultado de todas las marcas o avisos comerciales que resultan similares al que estás buscando. Okay. Ahora, ¿cuál sería ahí la tarea del abogado o del especialista en propiedad intelectual? De todas esas marcas que te salieron que son semejantes. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que estas que te hayan salido semejantes o que desde tu punto de vista sean parecidas, sean fácil de superar. Porque puede ser que esas marcas o ya estén caducas o que realmente no sean tan semejantes o que estén registradas para proteger otro tipo de producto u otro tipo de servicio. Entonces, por eso siempre es importante tener como ese otro análisis legal y no nada más dejarte guiar por los resultados de la búsqueda fonética que se practique. Pero, si lo gustan hacer, esa búsqueda la pueden encontrar en la página del INPI y como tal de hecho, acaban de implementar un nuevo sistema que se llama Marcia, y ahí encuentras también, incluso puedes hacer búsquedas por diseño, que antes no se podía. Antes las búsquedas solamente eran por palabra, pero ahora incluso puedes empezar a buscar si hay diseños que sean parecidos a los tuyos. También es importante decirles que existen varios tipos de marcas. Marcas nominativas solamente te incluyen las palabras. Nominadas solamente son los dibujos, los diseños, como la palomita de Nike. O como el símbolo de Starbucks, o sea, solamente la sirenita. Y marcas mixtas sería la combinación de estas dos. También están las marcas tridimensionales, que podrían ser envases. También tenemos marcas sonoras, que son como los ringtones. Ajá. Y también olfativas, ¿no? Que esas son muy novedosas para México, pero las marcas olfativas podría ser como, existen olas de golf que tienen un olor específico a pasto, ¿no? Wow. Entonces, esa es como una marca olfativa. En algunos países ya desde hace mucho tiempo ya se podrían registrar, en México apenas llevamos poco tiempo,
y el INPI poco tiempo, obviamente, implementando este tipo de estudios que realizan a las marcas olfativas. Pero por decirte algo, no podrías obtener el registro de café con olor a café para identificar café, porque ahí Claro. estaría haciendo, aparte de que es natural el olor a café, en el café no es algo distintivo por lo que tú podrías comprar uno u otro producto. Ajá, en este caso es una pelota que huele a pasto. Entonces está increíble y Wow. es, o sea, es algo muy Sí, claro. novedoso. Y el hecho de las marcas, precisamente la importancia y por qué muchos negocios y muchas personas invierten mucho tiempo y mucho dinero en la producción de una marca, es precisamente para hacerla distinta de otras. No, esa práctica salió y creo que fue muy bueno. Era porque si nos convenía o no acercarnos a un experto, si lo podíamos buscar nosotros en internet, ¿no? Creo que la búsqueda se puede hacer. El problema es que Sí. la conclusión de esa búsqueda ya es imposible que podamos sacar una conclusión apropiada, ¿no? A lo mejor nosotros vamos a pensar que no, ¿sabes qué? Mi logotipo y mi marca y todo lo que hice no se puede registrar, pero resulta que sí por muchas otras cuestiones que ya tendríamos que haber estudiado, ¿no? Por supuesto, se puede estudiar, pero pues también nos llevará años de experiencia. En ese sentido, y aprovechando rápido el paréntesis, si alguien quiere contactar a Claudia, voy a dejar, en un momento les comparto le pueden escribir ese correo electrónico y bueno, ella los guiará mucho mejor de lo que yo podría hacer, ¿no? Y también por eso es que quise invitarla, porque creo que hay cosas que por más que yo me ponga a leer o que nos pongamos a leer y a ver videos, no vamos a terminar de poder analizar, ¿no? Porque pues no somos expertos en el tema. Voy a pasar a otra pregunta. ¿Cómo puedo proteger mis diseños y cuánto cuesta? Segunda pregunta, ¿qué pasa si alguien lucra con mis diseños sin mi permiso? Creo que esas dos nos preocupan a varios de nosotros, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo los protejo? ¿Qué proceso legal tengo que llevar, tal vez? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo hago valer mis derechos? Ok, pero ¿de qué tipo de diseño más? Por ejemplo, no sé, un dibujo que hayan hecho o como tal, una forma tridimensional que sirve como patrón para hacer otros. O sea, los dos se pueden proteger. ¿Qué caso es el? Porque son distintos. Sí, yo creo que es el segundo. Yo creo que se refiere al segundo. Ok, o sea, proteger una forma tridimensional que sirva de patrón para hacer otras figuras. Eso sí se puede registrar. Se registra como un modelo industrial, se registra ante el INPI, se tienen que pagar las tasas correspondientes. No tengo la cantidad exacta, pero más o menos está alrededor de 3,000 pesos los derechos. Ajá, 3,000 pesos mexicanos los derechos aproximadamente. Y la solicitud, lo que te pide son muestras de lo que se va a proteger, porque también ellos van a revisar que no exista algo ya similar que esté o registrado o en trámite de registro. Una vez que ya tengan el registro, si es que pasa bien todo este trámite en el que el INPI analiza si es nuevo y si es susceptible de una aplicación industrial y pues no hay algo que sea semejante, pasa entonces al otorgamiento del registro y la forma en la que puedes proteger tu diseño industrial de terceros es a través de un procedimiento que es de infracciones administrativas en materia de propiedad industrial. Y ahí lo que se tiene que iniciar es igual, una solicitud ante el INPI en el que tú tienes que acreditar que tienes un derecho respecto de un modelo y que ese modelo pues está siendo infringido por un tercero que no tiene derecho, al que tú no le diste licencia y que lo está haciendo sin tu autorización. Nada más una cosa, también tienes ahí que pagar derechos por promover esa infracción ahí mismo en el INPI y tienes que allegarte de todos esos recursos que te puedan servir a ti como pruebas para acreditar que esa persona que tú dices que está infringiendo tus derechos, pues realmente lo está haciendo. Porque con el registro tú vas a acreditar tu interés jurídico y ya te llegarás de pruebas con las que demuestres que están infringiendo tus derechos y sin la autorización. Y entonces ya esa otra persona será la que tenga la carga de la prueba para demostrar que o no es igual el modelo que está utilizando
o que tiene algún derecho, pero pues obviamente si lo estás demandando es porque ya revisaste que no le diste alguna licencia o algo parecido. Claro. Y si es así, lo más seguro es que el INPI sí declare infracciones a esta otra persona que está cometiendo pues el ilícito. Ahora, voy a usar un ejemplo, o sea, voy a tratar de aterrizar esto con un ejemplo que nos ayudes con ello. Creo que a lo que iba mucho la pregunta es algo que suele pasar en modelado 3D y en impresión 3D, y es que vamos a usar un ejemplo de un modelo de Marvel, ¿no? O sea, de las películas de Marvel, de pronto a mí, a Fernando Fuentes, se me ocurre hacer un modelo, un diseño, un patrón para imprimir a Spider-Man, ¿no? Y por ese modelo de patrón, y creo que este ejemplo nos va a servir para toda la conversación, bueno, tal vez la queja podría ser a futuro de que alguien está lucrando con mi patrón, el patrón que yo construí, el modelo 3D que yo construí en la computadora, alguien más lo está revendiendo o lo descargó y lo está regalando. ¿Tengo yo derecho de hacer un reclamo al respecto? ¿En algún momento pude haber obtenido mis derechos de propiedad industrial sobre este modelo 3D? Porque recordando que viene de Spider-Man, ¿no? Bueno, yo ahí te podría decir que tienes que revisar quién tiene los derechos de autor de Spider-Man. Y si esos derechos de autor de quien tenga, que tenga respecto de la figura de Spider-Man, del personaje de Spider-Man, tiene o ha dado la autorización para que públicamente se puedan hacer este tipo de patrones que después tú vas a vender y alguien más va a vender y la cadena pues puede ser infinita. Entonces, en el entendido de que todo lo que existe pues fue creado por alguien o por un grupo de personas y que estas personas pues tienen el derecho al uso y explotación de sus creaciones y también para autorizar a terceros que las exploten a cambio de un beneficio económico, yo te diría que se tiene que seguir la cadena para ver quién ostenta esos derechos, para saber si tú sí lo podrías hacer y hacer patrones que de alguna forma fueran similares al Spider-Man y luego tú poder a su vez dar licencias a terceros. Ok. Y en ese caso, o sea, siendo que son figuras de animación y que muy seguramente no solamente el creador de la caricatura, de la historieta en sí, tiene los derechos, sino que muy probablemente también se los dio a una empresa que produce los muñequitos o dibujos al respecto relacionados con la figura de Spider-Man. Seguramente los derechos solamente los tiene esa empresa. Y esa empresa a su vez le habrá dado licencia a otras para que también lo fabriquen. Pero si tú vas a empezar a hacer estos prototipos y luego vas a dar licencia para que otros también lo hagan, pues ¿de dónde viene primero tu derecho? Hay que identificar eso. Ok. ¿De dónde viene primero tu derecho para que tú a su vez licencias de uso a otros? No es tan fácil como... Claro. Sí, o sea, puede ser que hayan animaciones que ya los derechos, el propio creador los haya dado pues al público en general, o sea, que él no haya puesto una limitación y que haya hecho público su deseo porque cualquier persona los reproduzca y que no tiene ningún problema en que hagan figuras de esos personajes. Pero igual necesitaríamos como investigar bien al respecto. Aquí, bueno, salen muchas dudas, pero creo que vienen en las preguntas y no quiero quemarlas yo antes. Pero, por ejemplo, ¿habría forma en la que yo pude haber obtenido derechos para reproducir o para modelar Spider-Man y vender este modelo 3D o este patrón para imprimir en 3D? ¿Hay manera en que yo lo hubiera podido obtener los derechos en México? O sea, ¿alguien podría obtener los derechos en México? ¿O los tendría que ceder Marvel o Disney? En primera instancia ya te digo que su creador es el único que te puede dar o que le puede dar autorización a otras empresas en México o en cualquier otro país para a su vez reproducirlos. Es la cadena la que se tiene que ubicar para saber quién puede dar licencia a quién no. Exacto, sí, es justo lo que quería como concluir, que tenemos que recorrer toda la cadenita de permisos y llegar hasta el máximo dueño para yo también tener el derecho de mi modelo, ¿no? Poder exigir los derechos de mi modelo. Jonathan pregunta, si hago o descargo
hago diagonal descargo e imprimo diseños para vender como estatuillas de Mario, por decir un ejemplo, u otros que sean de alguna marca registrada, ¿podré tener algún problema? Ok, aquí es como, o sea, ¿qué lo puede hacer? Lo que hablábamos de hacer el Spider-Man, o descargar a alguien que ya lo haya hecho, ¿no? Hablando otra vez de estos patrones para imprimir en 3D, que son como patrones que puedes replicar y replicar y replicar. ¿Podré tener algún problema? Sí, sí puede llegar a tener algún problema. De hecho, es muy común que empresas como Disney, como Marvel, que son dueñas de toda la producción o de las historias, sí vayan en contra de personas que están infringiendo los derechos de autor, ¿no? Y también de propiedad industrial. Entonces, sí tendría un problema si empieza a replicar productos que están protegidos por una marca o por derechos de autor. Es una práctica súper común, al grado que, bueno, muchos usuarios han pagado sus impresoras simplemente imprimiendo y vendiendo los modelos de Baby Groot y Baby Yoda, ¿no? O sea, tú descargas el modelo, que aparte alguien lo modeló y es un ángel y lo subió a internet y está gratis para todo el mundo. Y las personas lo descargan gratis, lo imprimen y lo venden, ¿no? Entonces, es una práctica muy común. Y aquí lo que yo quería preguntarte es, ¿a qué grado verdaderamente Disney se va a tomar la molestia de venir a reclamar los derechos de su Baby Yoda, de los, ¿qué serán? Unos $100 que yo logré recaudar por imprimir su Baby Yoda? Es un tema muy interesante, bastante extenso y muy actual. De hecho, el Baby Yoda está súper bonito y qué ganas de tener una impresora y estarlo replicando. Yo te regalo uno en nombre de todos los que están en el streaming. Te regalamos uno. Gracias. Pero podríamos estar infringiendo derechos. Bueno, ya no. Derechos de terceros. Entonces, tú me preguntas si es factible que Disney o los abogados de Disney te toquen la puerta y te digan, hey, Fernando, ¿por qué estás haciendo eso? Te den primero empiecen con un aviso de cese y desistimiento de lo que estás haciendo, que consiste en infracciones en materia de PEGI para ellos, y que si no lo dejas de hacer, ahora sí vaya la demanda, es poco factible. No por eso significa que está bien que lo hagan o que pues sea recomendable que lo hagan, ¿no? O sea, no porque no vaya a venir la mega empresa a decirte deja de hacerlo, está bien que lo hagan. A eso me refiero. Claro. Creo que si nos ponemos en los zapatos de los creadores y que hacen y crean modelos únicos en sí mismos y originales y que a todo mundo le gustan, si nos ponemos en los zapatos de ellos, no nos gustaría que terceros que no tienen una autorización, terceros a los que nosotros no les hemos dicho, oye, sí puedes, mira, te lo regalo, o sea, ahí está libre para que ustedes lo reproduzcan. Pues no sería justo, ¿no? Justo que alguien más a quien no le demos autorización lo reproduzca, y no solo lo reproduzca, sino que luego se lo pase a otros y que esos otros lo vendan y que estén generando un ingreso económico, y a nosotros como creadores pues no nos llegue un quinto de todo lo que se está generando. Incluso en el caso de estos Baby Yoda que se venden por N cantidades y que de hecho hay mucha gente que prefiere a esos que se hacen en impresión 3D a los que originalmente vende la compañía. Sí. Como tal, lo que ha hecho, o hasta donde sé que ha hecho la empresa, es decirle a la plataforma en la que se está vendiendo que descontinúen la venta de esos productos, y sí van en contra de los que son responsables de venta, ¿no? Entonces, pues no es cuestión para fiarse el hecho de decir, pues es una mega empresa y yo estoy aquí en México y no se van a dar cuenta. O sea, es importante como respetar los derechos de terceros. Le decía a Claudia que nunca pasa hasta que pasa. O sea, lo pudiste haber hecho durante 10 años y de pronto regresa Disney y te dice, ¿sabes qué? Me debes tanto y tengo las pruebas de que lo usaste durante tanto tiempo y bueno, ahí están
los verdaderos problemas. Ahora, se me ocurre pensar como a la defensa. Ahorita estamos viendo en cómo protejo yo mis derechos, ¿no? Pero tal vez si yo ya infringí los derechos de autor de un tercero o algo y me está reclamando a mí, supongo que también hay un experto, no sé si seas también tú o tus colegas, a quienes habría que recurrir como para intentar medio defenderme y medio llegar a un acuerdo. Igual de la parte como también corresponde ir contigo. Sí, también, o sea, no solamente, o sea, lo que hace un abogado en propiedad intelectual es ayudar tanto al creador como al que, pues sin saberlo o sabiendo, pues también cometió una infracción en materia de propiedad industrial. Okay. No por el hecho de que sea un infractor se le va a negar una asistencia jurídica. Lo que se trata de hacer en esos casos es llegar a una conciliación con esa persona que está demandando, ¿no? O hacer un convenio, llegar a un arreglo de, ok, no sabía o no me había quedado claro o yo pensé que era de dominio público porque yo lo vi en tal página de internet, y llegar a una conciliación de modo tal que quien está infringiendo pues también se obligue a dejar de infringir derechos de terceros. Claro, claro, claro. Mira, aquí justo sobre este tema que estamos platicando, Cruzpe pregunta, a ver si nos puedes ayudar al respecto porque es más como cuestiones de dinero, es ¿cuál sería el proceso para obtener el licenciamiento? Hablando de lo de Spider-Man, ¿cuál sería el proceso para obtener el licenciamiento? ¿Y este es en una cuota o se pagarían regalías por venta o cómo es? ¿O se llega a un acuerdo? Ok, eso depende mucho de cómo lo haya manejado el creador o quien ostenta ahorita los derechos patrimoniales sobre esa creación. O sea, los márgenes, los parámetros sobre esta negociación y por costos son particulares. No hay una tasa fija que el gobierno, ya sea el autor, no hay una tarifa sobre, oye, el licenciamiento de este tipo de productos, este tipo de obras, no hay una tarifa. Eso es por convenio entre las partes. Y Okay. por lo general, quien está interesado en obtener una de estas licencias, o contrata los servicios de alguien que valore y haga una evaluación, o se sienta a negociar con esa persona que tiene los derechos de autor y fijan en común una tarifa. O sea que sí se puede, amigos. O sea, por la vía legal Sí, se sí se puede. puede. Igual, o sea, obviamente si eres un emprendedor y estás desde cero y todo, pues es más complicado. Pero igual si quieres a tu negocio llevarlo a otro nivel, pues vas a tener que meterte a hacer las cosas bien, por la derecha, como se dice en México. Porque de otra manera, pues también vas a quedar cortito, ¿no? Yo entiendo que a veces es como queremos simplemente recuperar lo de la impresora o es para la escuela, ¿no? O algo por ese sentido, pero si de verdad quieres meterte a emprender o algo, pues vale la pena, ¿no? O sea, sí vale la pena acercarse a personas como Claudia que nos pueden asesorar y hacerlo todo bien, 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 bien. Nos conviene, al final de cuentas nos conviene. Voy a leer otra pregunta. Cruzpe, justamente Cruzpe. Entiendo que es posible librar esta restricción mediante parodia, entre comillas lo pone, como lo hacen marcas chinas. ¿Qué características debería cumplir para no infringir los derechos de autor? O sea, una parodia, no sé si has escuchado algo al respecto. Ok, las parodias como tal no se consideran una infracción, pero también tienes que ver el grado de parodia. Okay. Porque tú podrías decir que sí lo estás parodiando, pero en realidad estás haciéndole una modificación que te implica solamente un cambio sin estarlo parodiando. No sé si me explico, o sea, ya va a depender del diseño original al que tú estés parodiando y el grado de burla que estás tratando de hacer con tu producto. Y Como también que pues no haya una competencia desleal. Y esto podría ser como, o que trates de que con esa parodia tú estés afectando al personaje que estás burlando, o que también generes una ganancia a partir de eso en detrimento de la figura original de la que haces mofa.
También es como ver el Como tema en los Funkos, me ocurriera pensar en los Funkos, ¿es algo de eso o no? Los Funkos seguramente tienen Ellos sí. la autorización para Sí, 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 hacer pero... este tipo de parodia. Ahora, si tú haces una parodia similar, ya tendría que ser el personaje o el titular, o sea, por personaje me refiero, no sé, luego hay interpretaciones protegidas también por derechos de autor. Entonces, ya sea un personaje o un dibujo creado por alguien más, ver de qué forma tú estás haciendo esa supuesta parodia, ¿no? Y con qué fines, si tu fin es de lucrar o si tu fin pues, nada más fue hacer la parodia porque te gusta el personaje y lo querías ver en tu casa. O sea, es diferente. Claro, 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 claro. En el segundo caso es donde verdaderamente podríamos tener problemas legales, ¿no? El primero tal vez ni siquiera se enteran. No, pero a lo que me refiero es, si tú lo empiezas a vender y eso, Ah, según el autor, lo ve como un detrimento a su propio personaje o a su creación, claro. entonces ahí puedes tener problemas. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, por ejemplo, hablando precisamente de los Funkos, pues hay personajes que no están o que son como de colección en Funko y, no sé, se me ocurre pensar rápido como un Spider-Man de color naranja, ¿no? No existe y yo modelador lo modelo, lo imprimo en 3D y lo vendo. Ahí, bueno, para empezar estoy infringiendo como propiedad intelectual de Marvel, ¿no? Del Spider-Man porque lo estoy poniendo, que lo pongo en color naranja, pero también infrinjo la propiedad de Funko. O sea, Funko de alguna manera puede tener los derechos sobre hacer cualquier personaje cabezón. O sea, ya nadie más puede hacer personajes cabezones. No, bueno, seguramente si tú llegas a ser una empresa que tenga una presencia importante en el mercado y que ya represente una competencia para Funko, seguramente sí te va a querer atacar. Ok. O sea, todo depende de qué grado de semejanza tienen los Funkos contra estos personajes cabezones que vas a crear tú. O sea, Ok. ahí tenemos que ver en qué nivel es la semejanza. Ok. Una defensa de ese tipo, bueno, metiéndonos en problemas legales, ¿no? Muchos de los que nos están viendo conocen la empresa Formlabs, que es una impresora que hace impresiones con resina. Bueno, ellos empezaron desde cero y se iniciaron con un Kickstarter y los demandó una empresa mucho más grande que se llama 3D Systems, ¿no? Que es como el gigante de la impresión 3D en el mundo. Defenderte de un ataque de este tipo, aunque no falle, aunque digamos que no tienes no estás infringiendo ningún derecho, tú estás seguro y tienes las pruebas y todo, defenderte de un ataque legal de ese tipo, de un gigante comercial así, es costoso, o sea, te puede llevar pues, a perder la empresa o algo, si es tener miedo. Si no estás infringiendo los derechos de propiedad intelectual de ese gigante, no, no es una causa para que pudiera prosperar la demanda que ellos llegaran a promover en tu contra, ¿no? Ahora, sobre costos, las tarifas para defenderte bueno, también tenemos que ver qué oficina de qué país es la que te está demandando. Supongamos que fuera en México, tú para poder contestar a una demanda de este tipo por infracciones de PI, tienes que pagar tarifas que son muy bajas y solamente son por copias certificadas que llegaras a necesitar. ¿Por qué otra cosa podrías pagar tarifas? Visitas de inspección para que impida que no estás infringiendo. Uh, Honorarios, ¿no? De algún y, tipo. y sobre honorarios, esos sí pueden variar. O sea, va a depender mucho de a qué tipo de despacho te acercas. Si es un despacho tipo boutique, si es un despacho manejado por solo un abogado y sus administrativos, o si es un despacho mediano o un despacho grande. Los honorarios pueden variar y bueno, también va a depender del abogado, porque sé que hay abogados que si ven que te está demandando una empresa grande, dicen, no, pues voy a cobrar más, que no se me hace Claro, claro. ético, ¿no? Sí, entra la ética de todos, ¿no? También la nuestra, que si Claro. ya infringimos, pues sí, 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 estoy de Sí, acuerdo. pero creo que es costeable. O sea, yo no creo que en un supuesto caso en el que te demande un gigante
y que tú no estés infringiendo derechos de autor no sería una causa para que desaparezca tu negocio, te quedes en quiebra. O sea, no, mientras tú no estés infringiendo derechos de autor y busques un abogado o una firma que no, pues que no esté lucrando con este tipo de situaciones más de lo que debe, no debe de ser tan costoso. Lo que hablábamos en el punto anterior, ¿no? O sea, va a ser menos costoso si desde el principio lo estás haciendo bien y pues no infringiste ninguna ley. Sí, pero te comento, también me ha tocado a mí, por ejemplo, defender a clientes que los demandan porque supuestamente sí están infringiendo derechos de autor y tú ves la demanda y dices, no, ni al caso. O sea, el cliente no está infringiendo derechos de terceros y se ganan esos asuntos, ¿no? Pero sí hay empresas que están dedicadas a ver de qué forma pueden empezar a demandar a terceros. Claro. Y eso yo creo que va más, depende más de la firma de abogados que esa empresa tenga o de el área legal que dentro de la empresa tenga para estar queriendo demandar a terceros que no están cometiendo. Nada más porque sí. Sí, ajá, sí, también yo tengo algunas varias historias al respecto también, pero me las guardo, no voy a hacer la de malas, que nos pueden estar bien, nos las guardamos. Saludos a quien se acaba de suscribir. Estamos hablando sobre temas de propiedad intelectual con Claudia Alcocer. Voy a leer otra pregunta. Bueno, igual Cruzpe es su siguiente pregunta. En el caso de modelado, el venderlo en plataformas como Cults es como un mercado libre de modelados 3D, de patrones para imprimir en 3D. También podría caer en infracción, por ejemplo, como el caso de DuckDogs, un amigo. Ok, lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo modelo al Spider-Man, lo subo al mercado libre de impresión 3D y el modelo es mío, o sea, yo lo hice sentado en mi computadora 100%, solamente me basé en los cómics, tal vez. Pero, ¿puedo venderlo? O sea, sí puedo lucrar con él. Así, sí. Sigue siendo el caso de tenemos que ver quién tiene los derechos sobre el Spider-Man. Que en este caso, siendo Disney, no creo que estén libres, pero para nada, ¿no? O sea. No, o sea, sí se tiene que analizar bien cada caso. Yo no te podría decir ahorita de forma certera, oye, no, sí lo puedes hacer porque fíjate que tal año hicieron una publicación en la que daban al público en general el uso para la explotación de sus animaciones en cualquier tipo de producto. Sí, ahí depende del que tiene los derechos, si en algún momento los liberó o no, y habría que hacer una investigación de si lo hizo o no, ¿no? Realmente es. Exacto. Bueno, te digo, de esos hay muchísimos casos, al menos yo no lo he hecho de ninguna manera para lucrar, ¿no? Tal vez los imprimo, los muestro, incluso por lo mismo, o sea, porque como no sé, o sea, no tengo ninguna, no sé cómo decirlo, o sea, no quisiera arriesgarme, no quiero correr ese riesgo, entonces prefiero no comercializar de ningún tipo ese tipo de personajes. Pero bueno, aquí está el experto. Sí. Al respecto es importante también hacer mención de que a veces pensamos que porque estamos en internet y las cosas que hacemos en internet no tienen una repercusión, que no van a venir en contra de nosotros, cuando en realidad nosotros debemos comportarnos en internet como nos comportamos normalmente, ¿no? Que es sin dañar derechos de terceros, no afectar la moral, las buenas costumbres y no cometer actos. Entonces yo creo que si bien antes no estaban tan reguladas los actos, o por no decirlo de una forma muy técnica, antes no estaba tan regulado lo que se publicaba en internet, pero ahora cada vez más. Entonces, el hecho de que tú me digas, bueno, es que yo solamente lo muestro, digo cómo lo hago, no me está generando al momento instantáneo una venta porque no lo estoy vendiendo en internet. No obstante, eso no significa que en un futuro tu canal vaya a poder como producirte ventas directas de cierta forma y entonces que tú sí estés lucrando de forma
directa con este tipo de contenido que manejas. Sí, o sea, me di a conocer por un personaje de un tercero, ¿no? Podría interpretarse de esa manera. Ok, voy a pasar a la siguiente pregunta. Ya se está poniendo como más, más tenso. Vipex. He visto que algunos modelos se presentan las marcas de Creative Commons, atribución no comercial, etc. Mi pregunta, ¿estas restricciones aplican únicamente para los modelos, para los patrones de impresión 3D, modelos STL, o también aplicarían para la representación física de este modelo? Es decir, el STL, el patrón, vamos a llamarle patrón, el patrón ya impreso. Aquí no menciona nada acerca de un modelo o un personaje de terceros, ¿no? Supongamos, eso ya creo que está quedando bastante claro. Vamos a suponer que Vipex se hizo un modelo, el señor X, él lo inventó, es de su creación, es completamente suyo. Y ahora, bueno, tal vez él no lo quiere patentar de todo, solamente lo quiere poner como Creative Commons. ¿Puede hacerlo solamente del modelo o también del objeto físico? No sé si pudieras precisarme la pregunta, si es respecto de lo que puede registrar el que lo creó, okay, o cómo lo puede utilizar el que lo está descargando. Ok, creo que nos ayudaría más la segunda, o sea, ¿qué tanto puede usarlo el que lo está descargando? O sea, él ya lo registró, lo puso como atribución no comercial, es decir, lo puedes usar, pero no lo puedes vender. Y pues ahí habría que, ese es el segundo, o sea, como, ¿qué tanto puede hacer el que lo está descargando? Ok, es que ahí lo que se tiene que hacer es leer exactamente para qué fue la autorización. Okay. O sea, qué es lo que te permite hacer con ese, tanto con el modelo como con el dibujo. Ok, y esto Y es... entonces, si tengas permitido, es lo que podrías hacer. ¿Y podrías registrar o sea, esa es otra pregunta también de Vipex, como que son dos preguntas, pero parece que al final era una sola. El segundo es, ¿las normas de Creative Commons se aplican para modelos que ya tengan copyright? Ejemplo de un fanart de Pokémon o de otra marca registrada, o sea, de un objeto que alguien más modeló, ya no es el señor X que modeló Vipex. Alguien más modeló, bueno, no sé, el Spider-Man otra vez, y él lo puede registrar como Creative Commons. Otra persona que no lo haya creado, no. Okay. O sea, tendría que ser el creador el que dé esa autorización a través de Creative Commons o de otra. Ok, entonces, no, o sea, definitivamente si no eres el dueño Sí, si original tú de no la lo idea. creaste y solo lo estás copiando, haces una réplica, pues no. Ahora, bueno, supongamos que sí existe el señor X, o sea, creo que esto está clara, si no te pertenece no puedes, o sea, no tienes ningún tipo de derecho, ¿no? Pero si Vipex se creó al señor X y él sí lo registra como Creative Commons, pregunta, ¿quién velaría por los derechos y por que se hagan válidas las reglas de Creative Commons? Bueno, tenemos que checar la jurisdicción que maneja Creative Commons y los términos y condiciones. O sea, en los términos y condiciones viene seguramente la jurisdicción, y dependiendo de la jurisdicción que hayan fijado, o sea, me imagino que es de Estados Unidos. Entonces, si fijaron la jurisdicción de Estados Unidos, depende mucho en dónde se está infringiendo el derecho. Si lo están infringiendo en México, el titular en Estados Unidos o en cualquier otro país tendría que venir acá, bueno, no venir físicamente, contratar a alguien para que lo haga y defienda a través de los procedimientos que tenemos nosotros. Okay. Pero tendría que ser en México y comprobar que el uso ilegal se está cometiendo acá. Claudia, en tu experiencia, este tipo de registros de autor alternativos, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿funcionan? O sea, ¿sí puedo hacer válidos mis derechos con ellos? ¿O ya legalmente, pues tal vez pierden fuerza, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo alternativos? O sea, Creative Commons, por ejemplo. Ok. A ver, creo que sobre la pregunta anterior tú te referías a quién vela por esos derechos. O sea, fijan una jurisdicción en los términos y condiciones. Okay. Y aparte tienen personas que están encargadas de ver que terceros no estén infringiendo, o que si les llega la noticia de que algún tercero esté infringiendo, pues ya el área correspondiente será la que verá de qué forma persigue ese uso y en dónde.
Se puede llegar, por ejemplo, a negociaciones, y sí he visto que lleguen a negociaciones, pero no son tan comunes las negociaciones. Por lo regular siempre van primero a demandar Ok. antes de llegar a una conciliación. En el tema de patentes y en el tema de marcas, es común que primero a quien supuestamente está infringiendo un derecho, sí le hagan llegar un aviso para que se desista del uso. Y si no si continúa con el uso, ya a los 7 días, 14 días les llega una demanda. Entonces, sí. Ok. O sea, pues creo que estamos viendo que esto es, pues no sé cómo decirlo, no son enchiladas, dice en México. O sea, sí hay realmente una profesión atrás completa, ¿no? O sea, Claudia es licenciada en Derecho, pero se especializó en esta área y creo que ya vemos por qué, ¿no? O sea, sí hay como muchos cómo, cuándos, dóndes, y pues hay que tener precaución, o sea, respecto de lo que estamos haciendo. Y justo Cruzpe nos escribe, en caso de realizar, por ejemplo, un modelado de X personaje popular, Spider-Man vamos a ponerlo, y subir el video del proceso de fabricación, o sea, no sé, solo lo imprimo, el pintado, animaciones propias, o sea, no sé, lo muevo, hago un video, que es lo que yo hago, ¿verdad, Cruzpe? ¿Se podría monetizar este contenido? Ahí tenemos que checar los términos y condiciones de YouTube sobre monetización, y muy seguramente va a haber una cláusula en la que diga que si tu contenido infringe derechos de propiedad intelectual de terceros, no se va a monetizar, además de que posiblemente te puedan quitar el video, bueno, lo den de baja, y que empiecen con un procedimiento de investigación si la parte afectada lo solicita. Claro, sí, ahí también O sea, dependerá del tercero, ¿no? sí, sé que hay gente también que contratan precisamente para estar verificando que, además de la información que en automático YouTube va generando creo que aquí hay alguna infracción en materia de derechos eh, de autor. Aparte hay gente que está como... Rectificando, ¿no? O sea, como... Ajá, está como filtrando y está viendo si realmente están infringiendo o no. Ok, Y sí. entonces, Ahí yo o sea, creo creo que ya que... están checando mucho. Ahí yo creo que sí, o sea, te deja monetizar y el problema va a ser que en algún momento, puede ser en 5 segundos o en 2 años, va a topar que estás usando un contenido de terceros y pues eventualmente YouTube tomará acciones según la situación, ¿no? Si el tercero está pidiendo sus derechos o reclamando sus derechos o o no, o sea, pero pues sí, siguen sin ser tus derechos del todo, ¿no? Sí, pero ojo, porque ahí, por ejemplo, la infracción, por lo menos al día de hoy, no sería como tal por la venta de un producto protegido por derechos de autor, sino por el proceso, o sea, implicaría también el proceso de un producto sin licencia. Suponiendo en el caso que yo fuera abogada de los productos de Marvel, algún Ajá, producto de Marvel, y que yo estuviera viendo que terceros sin autorización sí están a través de videos, están educando a cómo hacer este tipo de muñecos sin autorización, yo creo que sí enviaría un aviso de cese y desistimiento de ese tipo ok. de acciones. O sea, se tiene que tener Sí, mucho cuidado. sí, Tampoco quiero decir tajantemente no se puede hacer, porque cada caso en específico se tiene que analizar, y yo, o sea, sé que es muy recurrente el tema del Spider-Man. Si quieren podemos hacer como otra sesión en específico de Spider-Man, una vez que yo ya haya claro, analizado claro, y estoy claro. Sí, comunicando de, claro. oye, ¿quién tiene los derechos de Spider-Man? Yo me podría Sí. poner a investigar en específico de quién ahorita tiene los derechos de autor Sí. y qué podrían ustedes hacer. Y buscamos Y otro que entonces, sea como libre, ¿no? No sé si Pedro Infante o Cantinflas, uno de esos personajes a lo mejor son como más abiertos ya y los comparamos, ¿no? A ver qué, para igual no hacer eterna esta conversación, porque de verdad creo que porque, sí es un mundo. Sí, ajá, y adelante. aparte está muy interesante, y es algo que implica, pues,
lo que están haciendo ahorita, ¿no? Y en lo que están interesados ustedes y a Sí, sí, sí. futuro. Y Entonces, hay muchos huecos, o sea, creo que la parte fundamental de esto es, si no te pertenecen los derechos, no tienes los derechos, ¿no? O sea, de que puedas, bueno, por supuesto que puedes imprimirlo y puedes modelarlo y dibujarlo y pintarlo, lo que sea, pero estar conscientes de que los derechos no son nuestros, ¿no? Y el dueño de los derechos, pues tiene eso, tiene sus derechos y en cualquier momento los puede hacer valer y de la forma en la que a él mejor le parezca. claro. Bueno, ya están empezando a salir como ideas, ¿no? Pregunta Steve ¿se puede copiar en un 90% un modelo de otro y que ese 10% extra sea propio? ¿Puedo comercializarlo sin problemas? Saludos, un abrazo hasta Argentina, Steve. Creo que podemos dar una respuesta concreta, o sea, ¿le quieres dar? Adelante, o sea, no. Mira. O sea, sí, no, se vale. Como, no sé, yo te podría decir, puede ser que lo puedas hacer, eso va a depender del grado de semejanza que tenga. Si tú me estás hablando que tiene un 90% de grado de semejanza y que solamente un 10% es tuyo, muy seguramente vas a perder Sí, si claro. te demandan por estar produciendo un artículo que es similar a otro que está protegido por derechos de autor. Sí. Le cambié la oreja, ¿no? O sea, es como... No, creo que no pasa, Steve. Ajá, o sea, tienes que ver y hacer un análisis comparativo del grado de semejanza entre esos dos productos, entre el que, pues, hasta tú lo estás diciendo, estás copiando y el otro que supuestamente Claro, estás haciendo con un grado de originalidad. O sea, claro. depende, o sea, sí cabe la respuesta depende, se puede analizar. Alberto pregunta, ¿quién es el que revisa y autoriza las solicitudes de registro en el INPI? ¿Es un bot? O, bueno, ¿hay bots? ¿Tienen ya sus plataformas o son personas? Todavía, bueno, está este sistema que te digo, que hasta este año, antes de que ocurriera lo de la contingencia sanitaria, solamente era un programa en el que tú ingresabas datos, ¿no? ¿Qué número de clasificación y el nombre de la marca? Y te arrojaba un resultado. Ahora se supone que implementaron un sistema, sí me preguntaste de marca, ¿va? Sí, o sea, es en general del INPI. Ok, bueno. Todo lo que... ahora implementaron un sistema después de la contingencia que es Marcia, en el que hacen un análisis también para ver si en el puesto de que el diseño que tú quisieras registrar, hablando de diseño de marca, o sea, nada más el logo, hay uno preexistente, ya sea con registro o solamente una solicitud. Estas herramientas nos sirven tanto a nosotros como público en general, como al INPI, que es el que va a estudiar. O sea, como tal, el INPI no se va a poner a revisar expediente tras expediente a ver cuáles se parecen, porque sería, o sea, nunca terminaría. Sí. Creo que a eso va la pregunta, sí. Entonces, sí tiene herramientas el INPI para revisar tanto las solicitudes de registro de marca, como de patentes, como de modelos de utilidad, como diseños industriales. En todos estos ya tiene herramientas tecnológicas que lo ayudan. Sí, o sea, no lo hace físicamente, ya tiene herramientas que lo ayudan, pero después viene el estudio y el análisis de la persona encargada de hacer el estudio de fondo, en donde sí seguía con estos resultados que le dieron las herramientas, pero también tiene que analizar si hay un grado de semejanza o no. O sea, estas herramientas son de ayuda. Claro. Y en muchos casos se ve que el analista solamente puso en tu primera respuesta que emite como todo lo que le sacó el sistema y que no se puso ni a analizar 5 minutos si eran parecidas, porque me ha tocado en muchos casos que citan como anterioridades registros que no tienen nada que ver porque pertenecen a otra clase de servicios o a otra clase de productos o realmente no son tan similares, pero sí tienen estas herramientas y de hecho hay países en los que ya supuestamente están haciendo uso de inteligencia artificial para que el análisis sea más certero y a la larga pues tener menos analistas que estén haciendo estos análisis. Claro, sí, ya hay ya hay tecnología en
en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya han de tener buenos ingenieros. Sí, de hecho sí, tienen muy buenos ingenieros. Sí, supongo que sí. Mira, hay una pregunta buena en el chat, bueno, todas buenas, pero estábamos hablando de que los personajes ya conocidos y los grandes y todo, pero si yo hago una figura de una persona pública, es decir, de un actor o de un cantante, igual aplica esto, o sea, es como una marca, ¿existe una marca o algo que lo pueda defender? Sí, porque de hecho, bueno, los personajes también son protegidos en materia de derechos de autor. Entonces, si empiezan a hacer como productos con la imagen de algún actor o de alguna interpretación de este actor y no tiene pues el permiso, sí, podría ser sujeto para que lo demanden por infracciones. Ok, o sea, aplica exactamente lo mismo. O sea, la persona es dueña de su imagen. Sí. O sea, si alguien me hace un Funko a mí, yo no lo demando. Nada más que me comparta el archivo y no pasa nada. Bueno, ¿quién las revisa? Ya dijimos que el sistema o el equipo de tecnología. Cruzpe, buenas tardes, Claudia. ¿Ofreces asesorías online? Pues que te escriban, ¿no, Claudia? Y ya podrían ponerse de acuerdo por ahí, ¿o qué le dice Cruzpe? Sí, claro que sí. Me pueden escribir al correo que les va a dar Fer y ahí concertamos ya sea una cita telefónica, una cita online. No hay ningún problema. Y más con el tema de la contingencia, creo que sería más viable. Creo que ahorita la pregunta sería como de ¿das asesorías presenciales? Yo creo que es más imposible dar la presencial. ¿Recomiendas hacer el registro presencial o en línea? Supongo que el registro ante el INPI o ante la entidad pertinente, presencial o en línea, o todo es en línea. En línea. Ahorita, por cuestiones de contingencia, se habilitaron ya varias herramientas del INPI para que varias solicitudes ya puedan ser presentadas en línea. En el caso de patentes, en el caso de marcas, ya se puede presentar en línea y también se pueden presentar otros trámites que son como renovaciones, inscripción de transmisiones, inscripción de licencias. Ya pueden iniciarse en esta vía y de hecho mañana lunes ya se implementa otra herramienta con la que se pueden iniciar procedimientos de infracciones en materias de propiedad industrial en vía electrónica. Ok, pues ahí está, ahí está para todo, ¿no? O sea, para registrar lo que es nuestro y hacer valer los derechos una vez que ya tengamos ese registro, ¿no? Y pues sí, creo que ahora estaría interesante que la gente de otros países, tal vez si me está escuchando, que me compartieran sus dudas como particulares. Ahorita Claudia nos habla del Instituto Mexicano, pero supongo que habría también que buscar las entidades de cada país. Si quieren, escríbanme y pues podemos tratar de buscar ahí a dónde tendrían que dirigirse ustedes. ¿Qué pasa si hacemos un modelo propio de un personaje ya diseñado por alguien más? Creo que es lo mismo, o sea, si no tienes los derechos, pues bueno, la otra persona tiene todos los derechos. En caso de realizar, por ejemplo, un modelado de X personaje popular y subir el video del proceso de fabricación, es justo el que platicábamos hace un momento, lo de la figura pública otra vez, y ¿cuáles son las penas o multas para estos delitos? Es la última que tengo, si quieren escribir alguna otra en el chat, adelante. Pero ¿cuáles serían las penas, Clau? ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Penas o multas? Ok, las multas, bueno, si hay sanciones económicas, no son tan altas comparándolas con otro tipo de sanciones como en el mal uso de datos personales, que ahí las multas sí son muy altas. Yo he visto casos de infracciones en materia de propiedad industrial, en donde la sanción no es tan alta como yo pensé que pudiera haber sido. Entonces yo creo que en general las que yo he visto no han sido millonarias que vayan a destruir negocios o cadenas de producción. O sea, no he visto. Eso no hace la excepción a que obviamente
Pueden existir casos en que las multas sean millonarias por el uso que de forma indebida hayan realizado, la explotación y obviamente toda eh, el dinero que hayan generado a partir de la infracción. No sé, acotamiento o este tabulador, ¿hay alguien que lo regula o el dueño de los derechos puede llegar y decir, mira, yo quiero tanto y hazle como quieras? De hecho, esas penas las impone también el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. O sea, va fijando de acuerdo al desarrollo de todo el procedimiento y de cómo fue que se cometió la supuesta infracción. Y ellos es así como lo establecen. Okay. Pero también existen otras vías y esas ya son posteriores. Ya cuando se declara una infracción, también pueden ocurrirse a tribunales para que se pague una cierta cantidad por daños y perjuicios. Y ahí obviamente el demandante primero hace una evaluación y dice, no, pues es que por la infracción cometida a mí se me generó tanto de pérdidas. Y ya estará al arbitrio del juez y de terceros el decir en cuánto resultaron económicamente esas penas. Ahora, bien, hay otra pregunta y creo que va de la mano de que estamos hablando de cuestiones ya como legales. Si en las piezas, o más bien pues ya de cuando existe el conflicto real, si en las piezas que se imprimen se incluye el grabado réplica, si yo le pongo réplica, dejaría de ser considerado un delito. Y aquí se me ocurre a mí preguntarte también, ¿es un delito? O sea, el hecho de que yo esté imprimiendo un Spider-Man ya se convierte en delito. O sea, le está reproduciendo modelos sin la autorización de quien tiene los derechos y se considera una infracción. Ok. Y si yo le agrego la palabra réplica, ¿eso no me exime de algo? Sí, el hecho de que le pongas réplica no te va a salvar de que estés cometiendo una infracción en materia de propiedad industrial. Es como en el caso de varios youtubers o gente que sube videos a YouTube y que pone, no sé, ¿qué te gusta? Una canción de Lady Gaga, el nuevo que salió, ¿no? Y que le ponga una nota de no tengo los derechos de autor sobre la canción. Y con eso trata de excluirse de infracciones. El hecho de que tú le pongas, esto es una réplica, o que le pongas, no tengo los derechos de autor, pero pues aquí está mi réplica, o sea, tampoco te está eximiendo. Alguien me preguntaba si tenía yo que pedirle permiso si quería poner una canción en YouTube, tenía que pedirle permiso a la persona, a la dueña de la canción, por así decirlo, que en este caso creo que son las disqueras, y aplica exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si no eres dueño de los derechos de lo que sea que estás usando, pues no tienes los derechos, ¿no? Sí, exacto. Creo que tenemos que seguir ese principio básico, ¿no? Algo que está ahí existe, bueno, no hablando de la naturaleza, pero algo que resulta una invención, es decir, una transformación de la materia o de la energía que existe en nuestro mundo, fue creado por alguien. Y ese alguien tiene derechos sobre aquello que inventó. Puede ser que por el transcurso del tiempo ya no tenga el derecho a la patente. Como es el caso precisamente de las impresiones 3D, ¿no? Que por eso las impresoras 3D son fabricados ya por varias personas o varias empresas que no tienen, digamos, una licencia porque la patente ya se liberó. Sí. Entonces ahí ya cualquiera lo puede hacer. Sí, o sea, sí, tampoco sí. son eternas, hay que entender eso. No obstante, los derechos de autor pues sí tienen más permanencia, el derecho moral y el derecho patrimonial. Y los derechos de propiedad industrial respecto de las marcas pues son hasta que el momento que las estén renovando. O sea, como en el caso de marcas antiquísimas como Coca-Cola, como Kellogg's, ¿qué otra antiquísima podría ser? No sé, una Nike, cosas. Las marcas sí las puedes estar renovando. Las patentes y los registros de modelo de utilidad se liberan, entonces ya los puede utilizar cualquier persona. Ok.
Ok, que claro. En el caso en específico de las canciones, o sea, no es como tal que le tienes que ir a pedir a esa persona, no le tengo que ir a pedir a Lady Gaga la autorización para que yo lo pueda usar en mi video, sino que hay sociedades de autores y compositores que se hacen cargo de estar revisando que la gente no infrinja derechos de los compositores que están agremiados a esas sociedades, de llegar a arreglos con los que ya lo están infringiendo o lo infringieron, y esas sociedades también dan autorización a cambio de una prestación económica, ¿no? No es solamente la autorización sin que den aparte una contraprestación, a menos de que sea con determinados fines, como podrían ser educativos o culturales. Sí. Y ahí en ese sentido, o sea, el dueño de la canción, del video, de la animación, del modelo, de lo que sea, el principal dueño, o sea, no tú que lo replicaste, sino el principal dueño, es el que tiene los derechos y el que decide al respecto, ¿no? Aquí en Twitch hay un ejemplo muy claro. Hasta hace, creo que unas 2 semanas, me parece, podías poner la música que quisieras en Twitch y no te pasaba nada. O sea, no había como YouTube, ¿no? Que te bajaban tu video o algo. Y de un día para otro, Twitch recibió solicitudes de las personas que controlaban los derechos sobre la música. Creo que era Universal y Sony los principales que metieron las solicitudes. Y de pronto ya no puedes poner música en tu transmisión porque pues los que tienen los derechos los hicieron valer, ¿no? Y es tan fácil o tan simple, porque no es fácil, tan simple como eso, ¿no? O sea, tú eres el dueño, tú tienes la seguridad, tú lo creaste y eres el que decide qué se hace y qué no se hace sobre eso, ¿no? En ese sentido, pues tal vez invitar a la innovación, invitar a la creación, invitar a hacer cosas un poquito más, más originales, ¿no? Y pues bueno, o sea, respetar también, ¿no? O sea, respetar los derechos de terceros. Hay expertos como Claudia que se dedican a esto, tanto para registrar sus derechos como para hacerlos valer. Y si ya están en una situación un poco más complicada como de defenderse, pues también pueden acudir o tienen que acudir a los expertos, ¿no? Aquí está, Andrés Abello pregunta, y quisiera también dejártela abierta, adelante con tu respuesta, como la tengas que dar. ¿Hay algún vacío legal que se pueda aprovechar para hacer piratería? No, para hacer piratería lamento decirte que no hay ningún vacío legal para hacer piratería y no te lo recomiendo porque no te gustaría que hicieran piratería con algo que te costó tiempo, que involucró una inversión tuya o incluso toda una cadena de producción. Entonces, pues, no es recomendable. Sí, a veces, bueno, creemos, ¿no? Que la piratería solamente afecta como a estos entes como Nike y Adidas que pues, pierden poco comparado a los millones que ganan, pero pues la verdad es que la piratería nos afecta a todos lo que hacemos. Hay muchos creadores que a veces hasta por temor a lanzar su producto un poquito antes, porque le van a hacer piratería, pues no los lanzan nunca, ¿no? Y eso pues al final de cuentas afecta en la economía de un país, en el país en el que vivimos todos, ¿no? O sea, podría ser un empleador tuyo, alguien que te dé trabajo a futuro, o podría ser o podría ser tú, ¿no? O sea, o te podrían quitar a ti tu fuente de alimentos, o la piratería al final de cuentas te afecta de muchas maneras. Y bueno, también queda mucho abierto a pues la ética que tengamos. Hay muchas cosas que desconocemos y que pues cometemos errores sin saberlo. Ojalá esta plática nos ayude a aclararlo un poco más, a ser un poco más pues conscientes de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Tienen ya aquí abajo, ahí tienen el correo electrónico de Claudia. Igual ya saben que yo estoy en mis redes sociales 100% conectado con ustedes. Me pueden escribir por Instagram, en el grupo de Facebook, ya tenemos grupo de Facebook, aquí en Twitch o en el canal de YouTube. Las dudas que vayan saliendo de esta charla, por favor, coméntenlas, porque bueno, Claudia ya nos dijo que nos va a acompañar de nuevo en un futuro. Y pues nada, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, ¿te quieres despedir? Muchas gracias, Fer. Y bueno, yo los quiero invitar, como bien dijo Fer hace unos momentos, a que sean creativos, a que incentivemos esta invención que todos traemos y que con eso y que con ayuda de un equipo y con
abogados especialistas, protejan sus invenciones. Es algo que los va a ayudar para que estén bien protegidos y para que generen también ingresos a partir de ello. Y incentiva al país y nos hace un mejor país el tener a creativos como todos ustedes seguramente. Sí, sí se puede, seguramente si nos sentamos unas cuantas horas a pensarlo, sí encontramos la manera de hacer cosas originales, ¿no? Bueno, tenemos a la experta, tienen ya su correo, escríbanle si necesitan si tienen alguna solicitud para registrar alguna marca que tengan, no tiene que ser precisamente impresión 3D, de cualquier cosa que tengan. Y pues es todo. Muchísimas gracias de nuevo, Claudia. Gracias por aceptar y regalarnos tu tiempo, Clau. Espero que todos estén bien en sus casas, que sus familias estén bien. Un abrazo a toda Latinoamérica, un abrazo a España cuando nos van en la repetición, porque ahorita es un horario muy complicado para que nos esté viendo. Pero gracias a todos, seguimos en contacto. Ya saben, estamos en Instagram y en el grupo de Facebook para resolver cualquier duda. Y nos vemos aquí el próximo jueves a las 9 de la noche. Un abrazo, chao. Okay.